Ahora le doy oficialmente la bienvenida a todos, a aquellos que nos siguen por el video y especialmente a los chicos de la chacra que sabemos Dios está obrando en ellos. Amén. Siempre estamos orando por ellos. Hoy quiero que comencemos una nueva etapa en la vida del Señor. Mateo, yo elegí Mateo para empezar a estudiar la vida del Señor Jesús. A mí me encanta el libro de Mateo. Mateo fue escrito Mateo era un publicano, fue escrito por un hombre, recuerden que su detalle en el registro de las cosas era fundamental y su orden para poder cumplir su misión. Su misión no era muy noble para los días de Jesús, por lo menos para los judíos. Para los romanos era buenísima, pero él era judío. Bastante odiado por los judíos porque lo consideraban un traidor asociado a Roma, porque era un cobrador de impuestos. Pero Jesús sabía lo que hacía, además de que él vino a esa gente. Él usó a Mateo como un testimonio. Mateo es el libro que más se aboca a comprobar que Jesús era el Mesías. Él fue el hombre que recabó. Y Mateo no es tan cronológico como otros libros. Quizás Lucas es un libro mucho más cronológico que Mateo, aunque se coinciden en muchísimas cosas, lo cual es un testimonio muy importante para nosotros, porque fue escrito por personas completamente diferentes, de contextos completamente diferentes y en situaciones completamente diferentes. Y sin embargo, la coincidencia de los evangelios es milagrosa, o sea, es una de las evidencias de que hay una mano poderosa por encima de lo humano. Inclusive, una de las evidencias de que Dios inspira a los escritores de la Biblia es que escriben lo que Dios quiere. Yo pensaba en que si yo hubiera escrito, por ejemplo, muchas de las cosas que escribió Mateo, en vez de tener una página tendría 15. Si Aníbal contara los hechos con toda la capacidad narrativa que él tiene y con lo que le gusta contar detalles, tendría 25. No una página. Y pocos no lo harían. Porque no le gustaría leer tanto. El punto a donde quiero llegar es que hasta el detalle tan explícito y ausente de detalles, o la propia manera, es un testimonio de que Dios estaba haciendo lo que Él tenía que hacer. Mateo primero empieza hablando de las credenciales de Jesús en cuanto al linaje. La genealogía no está ahí por acaso. Es aburrida de leerla, pero importantísima, porque demuestra que tú eres quien eres. ¿A qué a la hora de recibir una herencia a ti no te importaría que te leyeran un árbol genealógico? Exacto, un árbol genealógico extenso, con tal de comprobar que tú sos quien dicen ser y que te va a tocar parte de la herencia. Bueno, a ti te toca parte de la herencia porque Mateo está diciendo Jesús era quien decía ser, del linaje de David. Amén. Después habla de la autenticidad de la profecía, diciendo del nacimiento de la Virgen y el detalle de todo, ¿verdad? Habla de la autenticidad del testimonio de Dios, cuando en el bautismo Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Habla de la autenticidad de Jesús en cuanto a su autoridad espiritual sobre el mal, en su debate o lucha, como le guste más llamar, tentación lo llama la Biblia, en el desierto, ¿verdad? Contra el enemigo. Habla de la autenticidad teológica de Jesús y de su autoridad, dando detalle del sermón de la montaña como ningún otro tiene. Si ustedes leen el sermón de la montaña en Lucas, es mucho menos explícito y profundo como lo es en Mateo. Y ahora Mateo va a hablar de los milagros, y los milagros de Mateo no están necesariamente cronológicos, aunque él va, si tú lo lees, podría ser. Vas a encontrar que Lucas difiere en cuanto a la cronología de los milagros. Y a mí me gustaría que ustedes se percataran y recordaran que las referencias que están entre paréntesis son para ser leídas, no de adorno. Tienen un sentido en sus Biblias. ¿Ok? Ustedes van a ver hasta las Biblias electrónicas. De hecho, la Biblia electrónica tiene la ventaja, por ejemplo, yo la tengo acá, ¿no? Que yo no necesito ir hasta Lucas. Si yo aprieto acá, automáticamente me abre Marcos, donde tiene el pasaje coincidente. O sea que no lo hace el que realmente es lazy y no lo quiere hacer. ¿Ok? Deberíamos hacerlo porque nos da entendimiento mayor, incluso detalles. Recuerden que Lucas le escribe a una persona
a la que le quiere dar testimonio de Jesús. Mateo le quiere probar a los judíos. Como son enfoques diferentes, ustedes van a encontrar riquezas diferentes y es importante que lo hagamos. De todos modos, siempre que yo les estoy compartiendo, yo he estado leyendo eso y les voy a comentar cosas, pero yo les aconsejo siempre que ustedes lean las Escrituras. Mateo lo hace de una manera espectacular. Mateo, recuerden, está queriendo mostrarles por qué Jesús, el sentido de los milagros, tiene detalles realmente espectaculares. Y a pesar de que nos vamos a concentrar, por supuesto, primero en los 4 versículos, que es el primer milagro, es necesario entender el contexto del pasaje. Si ustedes leen, van a ver que Mateo, a partir de ahora, hasta que vuelve al tema del reino, que no necesariamente recuerdan eso cronológico, aunque algunas cosas sí lo son, Mateo se va a concentrar en los milagros y los parece como que los divide. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí tenemos la sanidad de un leproso, y ahora nos vamos a meter profundamente en todas ellas. Luego la sanidad del siervo del centurión, y luego a la suegra de Pedro. Dicen que esta es la razón por la que Pedro negó 3 veces a Jesús, porque Jesús le sanó a la suegra. Eso fue un chiste que me hicieron, tampoco todo puede ser tan serio. Ahí hace una breve explicación nuevamente, y ustedes van a ver que a continuación habla de calmar la tempestad, los endemoniados gadarenos, otra suerte de mensajes, y así lo van a ver. No es casualidad que está así, no es que lo puso al azar. Mateo está probando que Jesús tenía autoridad sobre todas las cosas y el sentido de los milagros. Ahora, al estudiar los milagros de Jesús, surgen otro montón de detalles. Nosotros nos gusta concentrarnos en el milagro como tal. ¿Y quién no le va a gustar eso? Como lo comenzábamos diciendo al principio, la grandeza del Dios que interviene en la naturaleza contra todas las leyes posibles y hace que las cosas que no son fueran. De hecho, revelan no solo el poder sanador, sino el poder creador de Jesús. Como lo vamos a ver en el primer ejemplo de un hombre leproso y las consecuencias de la lepra. Aquí no hay solo una sanidad, ¿verdad? O como la sanidad moderna, que le puso oro en la muela de atrás, acá, en esa que no se ve, pero que el Señor le puso oro. No tienen nada que ver con los milagros de Jesús, ¿verdad? O la pierna que se extiende. Yo no viví toda la... Digo, ¿cómo lo miden? Que la pierna está más larga o más corta. Nunca lo supe, pero está bien. Capaz que Dios lo está haciendo, capaz que ahora a Dios se le dio, porque parece que a Dios se le da por sanar lo mismo en todos lados. Cosas que yo no termino de entender y que para mí, humildemente, en mi humilde opinión, y respeto todas las posiciones, y como siempre lo digo, estoy muy lejos de ser el dueño de la verdad, pero debo enseñar la verdad como la entiendo, porque esa es mi obligación. Primero con Dios, segundo conmigo mismo y mi integridad frente a las Escrituras. El milagro de Jesús es tan diferente y la manera de Jesús actuar es tan diferente a lo que yo veo hoy en los autoproclamados sanadores, que me resulta un conflicto muy grande y que me gustaría volver a ver la sanidad a la manera de Dios. Dicho esto, hay detalles que se nos pueden escapar si nosotros leemos los milagros a la ligera. Y vamos a comenzar con la finalización del capítulo pasado. Cuando terminó Jesús estas palabras, estoy en Mateo capítulo 7, versículo 28, y no veo ni la colonia. ¿Dónde está mi lente? Se me movía el 7 con el 8, yo digo, ¿cuál de los dos es? ¿No vieron que dudé un poquito? 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Miren el detalle que pone Mateo al final. Esto no son palabras de Jesús, esto son palabras de Mateo, inspiradas por el Espíritu Santo, que hizo que estas palabras se registraran. La evidencia de la enseñanza desde la verdad es que la verdad tiene autoridad. Quien enseña la verdad tiene autoridad, porque la verdad se defiende por sí misma. La verdad no necesita, no necesita defensores. La verdad es verdad. Si yo tiro una moneda hacia arriba, hay una ley absoluta y verdadera de la gravedad que no puedo explicar en su totalidad, pero que entiendo cómo funciona, que atrae todas las cosas al centro de la materia, que ahora en este caso es la Tierra. That's it. Simple as that. Y todos nosotros podemos tirar e irnos, que cuando nos pregunten qué pasó, vamos a decir, la moneda cayó, porque la verdad se defiende por sí misma. Jesús no tuvo que decir, no, porque yo les enseño y miren que yo sé más que los otros.
Jesús enseñó la verdad desde la verdad y todo el pueblo reconoció que Él enseñaba con una autoridad que nunca habían visto de las personas responsables. Haciendo un paréntesis rápido aquí, y es importante que se diga esto, Jesús se sorprendió de la incapacidad que tenían los líderes religiosos. No los atacó porque Él tenía algún tipo de resentimiento, aunque Dios debería estar cansado un poco de haber escuchado tantos años, por tantos siglos y tantos disparates juntos, que cuando vino Jesús dijo, por favor, terminemos con esta historia. ¿Se acuerdan la pregunta que le dijo Jesús a Mateo cuando le enseña sobre el nacimiento? Y Mateo, perdón, a Nicodemo quise decir, discúlpeme. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿en qué manos ha estado el pueblo? Una de las cosas que yo vengo insistiendo y lo he hablado todo el tiempo. ¿Tienes tú 5 años en el Evangelio y no sabes esto? Esa es la prueba de que te han enseñado mal. Y de nuevo, yo que no estoy aquí, porque yo no, estoy hablando entre nosotros como amigos y hermanos en Cristo. Prueben la autoridad de las Escrituras en ustedes mismos y no se permitan pasar el tiempo sin reconocer la autoridad de las Escrituras. Escudriñenlas, búsquenlas incluso para venir acá y confrontar la verdad. Y debemos discutirla juntos sin miedo, porque la verdad se defenderá por sí misma. Amén. Cierro el paréntesis y digo que esta autoridad de Jesús hizo que la gente lo siguiera. Jesús seguramente ya había hecho milagros. Si ustedes recuerdan cómo terminó el capítulo 24, habla de la luz que vino, de la verdad que vino y de los milagros que Jesús ya estaba haciendo entre la gente. Quizás por eso la gente lo fue a escuchar al monte, su sermón. Este sermón que probablemente no duró 1 hora ni 2, y mucho menos media hora o 25 minutos como lo que estamos nosotros tomándonos. Duró días y días y días. Y ustedes miran, sí, Gabriel, pues te venimos escuchando hace varios años, así que no moleste. Sí, es verdad. El punto es que la gente se quedó y lo escuchó y hizo campamento ahí. ¿Por qué? Porque él habló con una autoridad verdadera, hablaba desde la verdad. Y seguramente hizo que lo siguieran. Eso hizo que lo siguieran. La gente lo volvió a seguir por esta misma autoridad con la que Jesús actuaba. Porque veían que había una armonía en todo lo que Jesús era y en todo lo que Jesús hacía. Posiblemente esa autoridad y ese testimonio hizo que un hombre, como este leproso que vamos a leer, se acercara a Jesús. Y ahora sigo leyendo. Versículo 29, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino que ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Quiero pararme ahí por ahora, pero quiero que lean los próximos títulos que están en su Biblia sobre los 2 siguientes milagros de Jesús. Aquí tenemos un leproso, ¿verdad? Segundo milagro, Jesús sana al siervo de un centurión. Un centurión romano, era un soldado que dirigía tropas. Algunos difieren en la cantidad, pero la mayoría concuerdan en que eran varios cientos y hasta miles. Algunos dicen que era de centurión por 100, no sé dónde lo sacaron, pero hay muchas opiniones. Capaz que es. Después sana, ¿a quién? A la suegra de Pedro. Miren los 3 primeros milagros que Mateo registra. Presten atención. El primero es un leproso. El segundo es un gentil. El tercero es una mujer. ¿No les dice nada esto? Un leproso, un gentil y una mujer. ¿Qué posibilidades tenían estos 3 elementos de llegar a los líderes religiosos? Cero. Quizás -1, hasta podríamos decir. 0. Una mujer enferma, un gentil, siervo de un soldado romano y un leproso. Por eso les dije, Mateo no registró al azar. Mateo está cumpliendo la profecía que decía que vino a vendar a los quebrantados de corazón,
a abrir la cárcel a los presos, a proclamar a los abatidos el año de la buena voluntad del Señor. Incluso cumpliendo la profecía de que vendrían muchos que no serían ni hijos de Abraham ni de Jacob y se sentarían a la mesa del Señor. Impresionante. Pero además muestra la compasión del Rey, de Jesús, el sentido de Jesús, de a dónde y cómo Él hizo los milagros. Los milagros de Jesús se hicieron entre la gente, por la gente, y especialmente entre aquellos que eran despreciados y olvidados. De hecho, Él mismo, cuando está dando testimonio de Él para los que vinieron, y lo llegaremos a ver, aunque no está registrado en Mateo, pero sí en el libro de Lucas, cuando vienen los discípulos de Juan, ¿se acuerdan? Eres tú el que había de venir. Yo he predicado la mayoría de mis mensajes evangelísticos para gente que nunca ha escuchado el Evangelio o que tiene muy poco contacto con el Evangelio. Siempre predico sobre esa frase de los discípulos de Juan. ¿Eres tú el que había de venir o esperábamos a otro? Esa es la respuesta de los siglos. Una de las evidencias que Jesús le da, además de su veracidad y de su poder, es: a los pobres es enseñado el Evangelio del Reino. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. La evidencia de que Dios había venido, de que el Mesías había venido, es que iba a trascender la religión y iba a llegar a aquellos que nadie nunca había llegado. Y los primeros 3 milagros relatados y registrados por Mateo encierran a 3 de las esferas, o quizás las 3 esferas más rechazadas de la sociedad judía y especialmente de la religiosidad judía. Por favor. Y ahí se inserta el tema que Mateo narra todo eso antes de su conversión. O sea que, como pasan este tipo de cosas ilógicas dentro del mundo del momento, la conversión de Mateo, que era ilógica también, tiene efecto a través de Cristo. Exactamente, qué tremendo. La conversión de Mateo, que era ilógica. Exactamente, él mismo está hablando de su grupo. Exactamente, qué buena colocación, me encantó eso. No lo había pensado mientras preparaba mis notas, pero tenés toda la razón del mundo. Mateo estaba entre el grupo de los despreciados, quizás en el número 4. Quizás en el número 1 estaban los leprosos, aunque las mujeres enfermas no le pedían nada a los leprosos. Por favor, Aníbal. Interesante que ahora me viene aquí cuando viene la mujer cananea, el tío por ahí, y dice: no puedo dar el pan de los hijos de tal. Exacto. Ahí como que está diciendo que en realidad él vino A las ovejas perdidas de Israel, exacto. Qué tremendo. y ella lo sigue, ¿no? Bueno, sabemos la historia, aquella declaración de fe sí, pero los perros comen las migas. Qué tremendo, qué tremendo. Y a él le dice: mujer, pero tu fe era superada. Ve que tu hija en este momento está libre. Como que da a entender, claro, Mateo lo ve desde el punto de vista, como dice José, de su identidad. Tremendo. En el sentido de, pero hubo un momento, tiene que haber habido un momento, como dice Juan, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces a todos los que le recibieron, Amén, les dio amén. derecho. Como que me parece que hubo un momento en que hubo ese cambio. No sé, eso es algo que me queda siempre. Ajá. Me planteó como un cuestionamiento. En si Jesús vino a hacer la obra en los judíos, y hubo ese momento en que eso se cambió y lo abrió, como pasa después con los discípulos. Exactamente. Empiezan solo con los judíos hasta que Pablo, Muy interesante. Y vamos a estar reflexionando eso a medida que vayamos viendo este tipo de situaciones. Y me llama mucho la atención cómo surgen este tipo de interrogantes que son en realidad tremendas situaciones que tenemos que analizar. Jesús vino a los suyos y a los suyos no le recibieron. Eso es lo que dice el propio apóstol Juan en la Revelación. Tremendo eso, ¿eh? La verdad que lo... ¿Está obligado a venir todos los domingos? Sí, ahora vamos a llegar ahí, vamos a discutirlo con eso. Guardar el pensamiento porque cuando entremos ahora en el centurión vamos a tener que analizar ese tipo de cosas y evaluar. Usted, una vez dijo Antonio Marina, que es un gran filósofo español, vos tenés varios libros de él, me encanta él,
Y él dice, lo bueno de conversar con gente inteligente es que uno no tiene ni que terminar la frase, ellos la terminan por ti. Se pasa. Ay, 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 ese se lo dijo una persona que estaba debatiendo con él, by the way. Pero vamos a concentrarnos antes de pasar a los gentiles, que vamos a llegar a ellos ahora en el Hannah el Centurión. Déjenme ir viendo 2 o 3 cositas, aunque no nos vamos a meter de lleno hoy para no extendernos y darles el tiempo a los que quieran ir a ver a Pedro, que vale la pena, bastante más que yo, by the way. Pero quisiera simplemente ya concentrarnos en algo sumamente importante aquí, y es el aspecto de la misión de Jesús y el encuentro con el leproso. Jesús deliberadamente fue hacia los lugares donde estaba la gente, porque su misión era con la gente. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, era su misión. Él siempre lo supo. Y en esta misión que Jesús tenía, Él generó en la gente algo mucho más allá que el mero hecho de la admiración. Generó este respeto, generó esa seguridad, generó una cercanía al punto que nosotros vamos a ver constantemente, la gente teniendo el valor de acercarse a Jesús, de llegar cerca. Jesús no era un personaje intimidativo, ¿cuál sería la manera correcta? Intimidante. Ok, gracias. Ya vieron que uno es lindo aprender nuevo idioma, pero al final uno sabe cuál es el que está diciendo bien, ¿verdad? No era para nada intimidante. En ningún sentido centralizó la religión como los judíos estaban acostumbrados. Pero al mismo tiempo tuvo el respeto y la capacidad de discernir entre la tradición absurda que los judíos habían promovido y de honrar y de restablecer la verdadera intención de Dios cuando dio la ley y cuando dio su palabra. Jesús estaba tratando de mostrar desde el inicio de la enseñanza del monte hay una separación entre la verdad de Dios y lo que Dios quiso hacer y lo que realmente pasó. Y Él vino a mostrar a Dios y en la manera en que Dios quería relacionarse con nosotros. Y en ese bajar el monte y la gente seguirlo, ustedes van a encontrar esto muchísimas veces. Muchísimas veces. Yo miraba las referencias en la propia Biblia sobre la cantidad de veces y la situación de los milagros. Creo que hay 1, o si no me equivoco, 2 milagros realizados en el ambiente religioso, no más de eso. El 98% de los milagros fueron realizados en el lugar donde tú encontrarías a esa gente. No los hizo venir, Él fue a ellos. Él descendió. Esta primera expresión que descendió del mundo en monte y le seguía a mucha gente, no es casualidad. Jesús no salió en helicóptero. Bueno, claro, ustedes dirán, en aquella época no había helicópteros. Pero no saldría de helicóptero hoy de una concentración. Él se bajaría, quizás enseñaría de la plataforma para que todos lo escucharan. Pero una vez terminado, Él no se iría. Él bajaría y Él andaría entre la gente. No le asustaría en la multitud. Porque, exactamente. Él vino para estar con la gente. Esta es la característica. Primera característica del milagro de Jesús es que se realizó donde estaba la necesidad, no donde estaba Él. Ustedes dirán, pero la gente iba a Él a ser sanado. Claro, pero ¿cómo podía ir a Él? Porque Él estaba al alcance de ellos. Él estaba al alcance de una persona que era extremadamente despreciada. Quiero que comencemos a analizar el estado del leproso para poder analizar lo que significa el hecho de que el leproso fuera hasta Jesús. La Reina Valera dice, y aquí vino un leproso. No sé si alguno tiene una versión que use alguna descripción diferente. Me gustaría que la leyéramos. El sentido más cercano al original sería que se aproximó a Jesús, que se acercó de manera... sigilosa. No sigilosa, al contrario. Al contrario, que se acercó lo más que pudo con todo lo que pudo hacer. ¿Verdad? O sea, que quedó lo más próximo de Jesús que podría. Algo raro, porque si ustedes leen, por ejemplo, los 10 leprosos que Jesús sanó, le gritaban de lejos, no se animaron a acercarse. ¿Se acuerdan del hecho? Este leproso
De alguna manera. Eran ordenados. Además que era ordenado, y ahora vamos a entrar ahí, exactamente. Y la otra cuestión era que los leprosos no podían acercarse a la gente que estaba. Exactamente, Entonces, exactamente, muy bien. Este leproso es atrevido. Exactamente. Está tan cerca que dice Jesús extiende su mano nada más. A esa distancia. Exactamente. Y lo tocó. Y Jesús lo toca porque está cerca. Exactamente, no hay ninguna evidencia que lo mandó llamar para tocarlo. Exacto. Él ya estaba tan cerca de Jesús. Ahora, ¿qué hizo? Que un leproso tuviera el valor de acercarse tanto a Jesús. La mayoría de los comentaristas van a coincidir de que este leproso no está siguiendo a Jesús hace 5 minutos. Era uno que creía en Jesús hace tiempo. Exactamente. Porque adoró al mirar. Exactamente. Hay algunas evidencias que nos muestran que este leproso ya tenía un concepto de Jesús elaborado. Y se expresan algunas cosas fantásticas en esta sanidad, que para mí son la clave de toda persona que se acerca a Dios. Para mí es, y yo creo que no por casualidad, Mateo decidió registrarlo. Esta es la viva expresión de alguien que se acerca a Jesús. Quiero terminar esta mañana simplemente con una reflexión muy importante. Y por favor, llévense esto para sus casas, porque tiene para mí la fundamentación que nos permite entender qué significa un milagro y cuál es el propósito de Dios con el milagro. Nosotros vivimos una era donde la sanidad es sobredimensionada y los sanadores expresan una suerte de gracia, unción o poder. Yo ni la discuto ni la acepto, cada uno lo hace. Masificada. Es masificada. Es la viva expresión de la posmodernidad, el producto a granel del que nosotros estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Nadie más compra un cuarto de azúcar, donde el almacenero tiene que abrir la bolsita y ponerte un cuarto de azúcar en un papel. Estoy sonando como viejo ya, ¿no? ¿Verdad? Y envuélvelo y lo da. Eso no existe más, es todo a granel. Compra los paquetes, cuanto más grande mejor y cuanto más cantidad mejor. Así se ha transformado la experiencia del milagro y así se ha desacreditado el milagro como tal. Y la gente nos toma como chantajistas o falsificadores, porque nuestros milagros son de cine, de teatro, de esplendor, y que terminan generalmente en la gloria del individuo. La palabra de Dios y el detalle de las Escrituras. Yo soy un hombre que creo en milagros. No creo que la sanidad de Dios se agotó en Cristo, ni que hubo una dispensación que agotó los milagros. No hay una sola referencia de eso en las Escrituras. Por eso no lo creo. Yo creo en los milagros. Pero hay algo que dice Argentina, y acá voy a citar a nuestra querida hermana doctora, que a mí me encanta. Y es esto: si Dios te sanó de la diabetes, tú no necesitas más insulina. Exactamente. Porque Dios no hace milagros que necesitan ayuda de medicamentos, terapias y pensamientos positivos. El milagro de Dios es la intervención sobrenatural, en lo natural, para restaurarlo completamente. Es total. La próxima vez que alguien me traiga y me diga Dios me sanó, tráigame una sanidad. Yo no necesito creer en Dios a través de la sanidad. Yo creo en Dios y creo en milagros y creo que Dios sana cáncer, sida y lo que sea. Pero un milagro, una sanidad del cáncer, sana el cáncer. Lo sana. Eso es lo que Dios hace. Si no, Dios está trabajando contigo y permitiéndote vivir con Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias en esta mañana por tu palabra. Pero sobre todas las cosas, quiero darte las gracias por Cristo. Por haberlo enviado, por su muerte, por su resurrección y por la salvación tan grande como lo testifica la propia Escritura que Él compró para nosotros. Bendigo tu nombre y te doy gracias por este hermoso rebaño con el cual compartimos esta caminata. Ayúdanos a seguir adelante y a honrarte en todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una cosita para la gente que ya